La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso donde se estipula que el 51% de YPF pasará a control del Estado y el 49% restante se distribuirá entre las provincias petroleras. Bueno, la empresa actualmente es propiedad de la compañía española Repsol, y entonces la decisión de las autoridades trasandinas provocó reacciones en la moneda acá, porque algo tenemos que ver también, se lo explicamos más adelante en la entrevista, y el gobierno expresó que este hecho también tiene consecuencias en nuestro país. Para hablar sobre este tema se encuentra en el estudio el ex embajador de Chile en Argentina, Eduardo Rodríguez Huarachi. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo y gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. Bueno, estábamos diciendo que es una noticia que sorprendió en realidad a los mercados, más allá de que se venía anunciando desde la semana pasada, pero nadie del gobierno argentino, ni siquiera por lo menos la presidenta argentina en la cumbre de las Américas, se atrevió a confirmarlo. Ahora se expresa de esta forma y las acciones cayeron, no solamente en Buenos Aires, en México y también en Nueva York. Absolutamente. Ahora, cuando se aplica este tipo de medidas nunca se anuncia, ¿no? Hay rumores, hay trascendidos. Usted no puede decir yo voy a enviar un proyecto, hay trascendidos para que se produzca el efecto político que se está buscando. Yo creo que la decisión de la presidenta estaba tomada, decidida, y lo que eligió fue el momento que a juicio de ella y del gobierno argentino era el más oportuno desde el punto de vista de política interna, porque es una nacionalización, es algo que no se hace normalmente en el mundo de hoy, del mundo del siglo XXI, de la globalización, de las políticas abiertas de mercado. La argumentación de Argentina, y en eso tiene su derecho soberano a hacerlo, es decir, nosotros estamos preocupados porque no tenemos el abastecimiento y creemos que la empresa propietaria, como usted decía, mayoría accionaria, de YPF no está realizando las inversiones necesarias para satisfacer la demanda interna del país. A ver, ese es un contexto, no está reinvirtiendo precisamente los pozos petroleros. Y esta decisión del gobierno central viene también de la mano con lo que habían decidido algunas provincias de Argentina, que le habían quitado la concesión por lo menos a 10 pozos donde estaba actuando Repsol YPF. Y por lo tanto es en sintonía para todo el país lo que adopta la presidenta argentina. Sin duda, además la forma que lo hace. Y ahí de repente los chilenos nos olvidamos que Argentina es un régimen federal. Federal, no obstante el peso de Buenos Aires, siempre ellos dicen que Dios está en todas partes, pero que reside en Buenos Aires. Pero las provincias tienen una autonomía que no la tienen las nuestras. Y obviamente que dice el 51%, como usted lo señalaba, es para el Estado y el 49% es para las provincias. O sea, un efecto económico político. Y ahí está la razón de por qué ella adopta esta decisión. Porque obtiene el respaldo de todos los gobernadores que están afectos a las resoluciones de esta naturaleza y afecta a lo que ellos perciben de ingresos, productos de estas concesiones. Ahora, yéndonos un poco más atrás, hay que señalar que hasta antes del 2010, Argentina se autoabastecía, ¿cierto?, de hidrocarburos. Desde el 2010 en adelante, la cosa empieza a cambiar. Y efectivamente tienen que importar petróleo crudo para autoabastecerse. Y eso es parte también de la decisión que golpea en el corazón de los argentinos. Porque hay que decirlo, también esto tiene que ver también con la forma de ser del pueblo argentino, ¿no? Que no Absolutamente. Ahora, eso es política interna, Claudio. Yo puedo opinar sin problema, cuando el embajador no lo podía hacer. Esa es una política económica que ha decidido el gobierno argentino, no solo de la presidenta, sino del presidente Kirchner. No nos olvidemos que esta misma situación se produjo con el gas. Argentina era un exportador neto de gas, exportador hacia Chile, tuvo que suspender la exportación hacia Chile, no porque no quisiera exportarle, porque voy a poner en términos coloquiales, porque se les acabó el gas. Así de simple. Y con el petróleo está ocurriendo algo similar. ¿Dónde está la razón? Y esto es una exposición absolutamente objetiva. Es de que no se está otorgando los precios que las empresas requieren para su inversión o para obtener utilidades de la diferencia entre lo que le cuesta el costo del producto y la venta. Ahí hay un problema de política económica. ¿Por qué no invierte la empresa? Y ahí yo no me pronuncio porque no tengo los elementos suficientes. No invierto porque no obtengo una retribución a mi inversión lo suficientemente conveniente desde el punto de vista económico. Y eso es lo que usan estas empresas. Ahora, usted recordó precisamente el periodo del gas. Usted estaba... yo estaba embajador cuando se negoció efectivamente la construcción de los grandes gasoductos, el abastecimiento desde Argentina, lo que fracasó posteriormente en el gobierno del agua.
¿Qué pasó entonces con la credibilidad del gobierno argentino para Chile? Cuando ahora, ya lo señalábamos en la presentación, también hay capitales chilenos de ENAP con Repsol y YPF en algunos de los pozos ya nombrados. Ahora, aquí hay que hacer una separación categórica, Claudia, o sea, yo se la insinuaba antes. Obviamente que esto afectó, en algunas veces con forma justificada y en otras no, la confianza de algunos sectores respecto al cumplimiento de las obligaciones por parte de Argentina. Pero yo pongo matiza, ¿ya? Esto, y siempre uso un ejemplo, no hay nada mejor como los símbolos. Es como si nosotros exportáramos cobre a Argentina, tenemos una política errada, se nos acaba el cobre y lo primero que vamos a satisfacer es nuestra demanda interna y no la de Argentina. En eso, en el gas pasa exactamente lo mismo. ¿Y el petróleo? Y en el petróleo, que nosotros no tenemos un abastecimiento grande de Argentina, es lo mismo, o sea, faltaría, y eso es lo que justificaría en este momento lo que acaba de hacer YPF o el gobierno argentino. Están aduciendo de que no hay inversión suficiente y que el costo del petróleo es demasiado bajo o alto, imagínense, porque lo que tendría que ocurrir ahora es que suba el precio para que sea más atractiva la inversión. Porque yo no creo que YPF Repsol, que es una empresa de reconocido prestigio, le vaya a decir yo no voy a invertir y me voy a arriesgar a lo que ocurre ahora. Y eso es nacionalización, porque Argentina está haciendo uso de sus derechos soberanos. Y hay un tribunal de transacciones en que va a determinar el precio. Ahora usted me pregunta, ¿el precio de negociación para pagar o para compensar pagar, económicamente? No, pero para compensar. Porque a eso no se ha referido todavía el gobierno argentino. No. Hoy, en la intervención de la Presidenta de la República, cuando justifica por qué ella interviene, dice que un tribunal de transacción va a fijar el precio de las acciones, o sea, del 100% de las acciones. Y ahí sí, y esto lo digo como un profesional que está muy cercano a Argentina y como un profesional que cree en la integración entre Chile y Argentina, no solo porque quiera a los argentinos o encuentre que Buenos Aires es muy bonito, sino que porque creo que es muy útil y conveniente para Chile. En materia internacional priman los intereses y nosotros tenemos que buscar cuáles son los intereses que nos unen con Argentina, con Perú y con Bolivia. Sí, porque yo le preguntaba principalmente por los mercados, porque las reacciones en España son categóricas. No hay una respuesta oficial ahora que la presidenta argentina ha anunciado oficialmente la nacionalización. Pero ya antes, Cancillería también, las autoridades económicas, habían señalado que esto iba a requerir necesariamente una respuesta país, ¿cierto? Que iba a ser visto casi como una agresión diplomática más que una medida económica de parte del gobierno argentino. Y así lo fue cuando le pasó a Venezuela, y así lo fue cuando le pasó a Bolivia. Usted me dice, vamos a hablar de las compensaciones, pero las compensaciones hay que negociarlas, y todavía en Venezuela hay empresas que mantienen juicios, y todavía en Bolivia también hay empresas que mantienen juicios después de la nacionalización. Ahora, yo pienso... primero, insistir en que esto es una decisión soberana del gobierno argentino, para que o sea, Argentina está de acuerdo a su institucionalidad cumpliendo con medidas legales. Ese es un punto uno. El punto dos, ¿cuáles son los efectos y qué hace España? Y obviamente que España va a ejercer las decisiones económicas que afectan a países no son unilaterales. Y aquí vamos a ver medidas de parte de España que ya las anunció. La primera medida de carácter diplomático, ¿cuál fue? Retiró a su embajador. El retiro de un embajador es un mensaje claro, señores, lo que usted está haciendo me parece que no está bien. Segunda medida, es muy probable que recurra, por ejemplo, al CIADI, al Centro Interamericano de Resolución de Controversia. Es muy probable que lo haga. El efecto para Argentina, y esto es un pensamiento hablado o una sugerencia, Argentina en esta etapa, para no pagar un costo político internacional muy alto, va a tener que hacer a través de su Parlamento y especialmente a través de este comité o tribunal de compensación un precio justo, porque si no hay un precio justo va a tener dificultades, ya sea a nivel internacional bilateral, ya sea a nivel de la Unión Europea. Los diarios de hoy comentan en Argentina que llega una delegación de la Unión Europea y la Unión Europea va a hacer valer e indicarle, señores, Argentina, usted justifíqueme por qué me expropia, y si me expropia, usted me tiene que dar el valor justo de esa expropiación. Bueno, de hecho la Comisión Europea ya advirtió a Argentina sobre las consecuencias que esto va a tener, no solamente en los mercados internos, sino también en los mercados internacionales. Claro, ¿cuál es? Ahora, yo ya me había referido, perdón, vamos a comerciales, nos separamos una pausa, pero le dejo planteado una pregunta. Esto es un fenómeno que se viene dando y ya lo nombramos, primero en Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos, después en Venezuela, ahora en Argentina con el petróleo. ¿Cómo afecta a la región
el que se estén tomando este tipo de decisiones cuando en algunos países se habla de comercio internacional abierto y en otros no tanto, al contrario, por la protección de los recursos naturales. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos conversando con Eduardo Rodríguez Huarachi, ex embajador chileno en Argentina. Estábamos hablando de la situación internacional que puede provocar la resolución de la presidenta argentina, del gobierno argentino. Pero también hay temas internos. Esos temas internos vienen dándose hace algunos años ya. Hablábamos de la falta de inversión para la explotación del gas, por ejemplo. Pero también del petróleo, y esa es una discusión que se mantiene por lo menos hace 2 años, me acuerdo ya. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Que es necesario tomar este tipo de medidas? ¿Qué está pasando políticamente también? ¿Qué hace necesario tomar estas medidas? Ahora, políticamente, Argentina acaba de terminar su proceso eleccionario. Se inició el nuevo mandato de la presidenta Kirchner, que tuvo un gesto simbólico importante para nosotros porque fue su primera visita de Estado en visitar y reunirse con el presidente Piñera. Y yo creo que políticamente tiene una situación sólida. La presidenta fue elegida con el 54% de la votación. No existe en Argentina una oposición clara, concreta, específica. La oposición está muy dividida. O sea, su pregunta específica, la respuesta derechamente. La situación política interna argentina es sólida, es sólida. Lo que le da también apoyo, respaldo a la presidenta para tomar este tipo de medidas. Exactamente, o sea, sin tener ese apoyo, ese respaldo, ella no podría estar eliminando los subsidios a ciertos servicios. Ella no podría estar aplicando restricciones a las importaciones. Tema complicado para Chile, porque usted me va a ver siempre que yo voy a lo bilateral para ver de qué manera estas medidas nos afectan a nosotros. Esta medida, que la que ya estamos revisando, para Argentina tiene un efecto en materia de imagen internacional, sin ninguna duda. Y para nosotros, atención, ahí viene siempre el desviar a la relación bilateral, es que también vamos a tener que clarificar qué ocurre con las concesiones que tiene ENAP en Argentina. ¿Qué le pareció la respuesta cuando se supo el rumor, no confirmado oficialmente por la presidenta, del presidente chileno Sebastián Piñera? Me parece una respuesta lógica. Las inversiones se respetan. Claro, es parte también de la forma del pensamiento. Sin duda. Además, a ver, uno puede sentir liberal o tener matices de cómo se dice o la fuerza que se dice, pero lo que sí está claro, y nadie lo puede discutir, de que los gobiernos tienen que hacer lo imposible por cumplir sus obligaciones, dicho en términos más jurídicos, con el cumplimiento de los tratados. O sea, las expresiones del presidente Piñera, y uno podrá tener matices de diferencia de la forma, pero es absolutamente cierto, y para el caso de Chile, más aún, que es un país que nosotros tenemos que velar por el cumplimiento de los tratados. No con intransigencia, como yo digo, no con intransigencia, pero hay que cumplir por el cumplimiento de los tratados. Pero que hay dos políticas, dos formas de ver también el desarrollo económico de las naciones que son muy distintas. Una liberal, por supuesto, el país abierto a todo el mundo, como lo ha sido Chile desde hace mucho tiempo, y Argentina tratando de protegerse un poco. Y protegerse es parte de lo que se está haciendo con el petróleo en el día de hoy. Pero ya venía con muchas denuncias de otros países por restricciones precisamente a las importaciones, que usted lo decía, cuestión que también nos afecta a nosotros en el agro, especialmente. Ahí también hay una mirada de desconfianza hacia el país trasandino, cuando precisamente en materia política parece que la integración está más cercana que nunca. Bueno, yo voy por la parte de atrás. Yo creo que la integración no está cercana. La integración es un hecho entre Chile y Argentina. Yo lo repito y me hago cargo de mi afirmación. Nosotros no hemos tenido un mejor momento en la historia entre Chile y Argentina. Imagínense que hay que ser bien audaz para plantear eso. ¿Y cómo se prueba eso? El comercio, sobre 6.000 millones de dólares, con un déficit para Chile importante. Las inversiones, el 33% de las inversiones de Chile en el mundo están en Argentina. La integración física, que yo espero que se profundice. Se aprobó Aguas Negras, espero que ocurra con el consorcio Aconcagua, con la construcción del túnel ferroviario de baja altura, que Chile pueda convertirse en un país de servicio. La confianza de las Fuerzas Armadas. A ver, discúlpeme que me autocite, pero cuando yo fui embajador en los 94, 96, 97, 98, observábamos y trabajábamos duramente por ratificar que no hay integración entre dos países limítrofes si no hay confianza en las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos comandos conjuntos, o sea, 1.000 soldados chilenos, 1.000 soldados argentinos, un general chileno. Eso era inimaginable. Los que están actuando en Haití, por ejemplo. Lógico. Cruz del Sur. O sea, un general
chileno una vez manda, el otro un general argentino. Eso es verdadero interés. Y nos falta algo que todavía no nos sale lo suficientemente claro o con profundidad, la integración energética. Nosotros tenemos que buscar una integración energética con Argentina, es obvio. Si Argentina tiene un territorio, bueno, son 2,5 millones de kilómetros cuadrados, pero todo lo de la parte sur, donde nosotros tenemos los inconvenientes, donde están las disputas y lo dicen, ¿por qué no analizar la posibilidad de hacer una servidumbre por Argentina y volver a entrar a Chile? O sea, tenemos que abrirnos y las posibilidades están. O sea, me iba a la última parte de su pregunta. Nosotros estamos viviendo un proceso de integración inimaginable y nuestra obligación es no parar. Por lo tanto, profundizar y cuidar, y ahí voy a lo suyo, señor, y cuidar aquellos aspectos que nos separan, que nos crean dificultades. Pero que hay que decirlo, a ver, esto es producto de la experiencia, y de las canas y de los años. Obviamente que en un país que tiene la segunda frontera más larga del mundo, que tiene este monto de intercambio comercial, este monto de inversión, esta integración física, tienen que surgir dificultades. ¿Cómo uno las evita? Las disminuye. Es precisamente incrementando el comercio, incrementando la inversión, convirtiendo a Chile en un país de servicio, Argentina será Asia-Pacífico. No restringirse, no, más. Lo que quiere decir que, bajo su perspectiva, la reacción que debiera tener el gobierno chileno frente a esta situación, cuando se ven alteradas las pretensiones económicas de una empresa chilena, precisamente en Argentina, debería ser moderada por el contexto. Se lo pregunto, sí, pero me lo responde a la vuelta de comercial. Vamos y volvemos. Seguimos conversando con Eduardo Rodríguez Huarachi, en comerciales también, por supuesto, porque el tema es muy interesante respecto a cómo, y lo dejaba planteado antes de ir a comerciales, tenemos que, o tendría que el país, las autoridades de gobierno, tomar efectivamente lo que sucede con los intereses de capitales chilenos de DENAP en YPF Repsol, luego de la nacionalización anunciada por la presidenta argentina. Y tomando en cuenta lo otro, lo político, el gran grado de integración que se está haciendo y se pretende también a futuro. Como yo le decía, Claudio, lo primero tenemos que fortalecer lo que tenemos, pero eso no quiere decir de que si se producen situaciones como la restricción a las importaciones, Chile no haga, voy a contestar en términos de abogado, su alegato ante las autoridades que corresponden, públicas y privadas. Públicas son los caminos tradicionales, la diplomacia, los embajadores, las embajadas, los ministerios de Relaciones Exteriores, la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, perfecto. El otro, privado, es de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Confederación Nacional de la Producción, en que trabajan en forma unida, en búsqueda del incremento de la integración. Si no es así, y también hay reclamos a nivel de organismos internacionales económicos, existe la Organización Mundial del Comercio, hubo una acusación contra Argentina por 40 países, Chile se abstuvo por norma diplomática, es nuestro vecino, en materias de política internacional, es aquel con el cual nosotros tenemos que tener mayor cuidado, es el vecino, igual que el vecino de su casa, usted no puede estar peleando, tiene que buscar la fórmula de entenderse. O sea, en el fondo usted me está señalando que lo que se va a hacer ahora, dado este antecedente, la abstención luego del reclamo económico de 40 países, es que también se va a manejar con mucha cautela. Sin duda. Haciendo las declaraciones que corresponden, pero de todas maneras cuidando lo que es más importante. Lógico, porque las voces altisonantes no ayudan a nada. Un trabajo criterioso, con fuerza, diplomático, haciendo notar lo que corresponde, es lo que hay que hacer. Lo quiero llevar a propósito de la relación también de integración con Argentina, lo que ha sucedido en la Cumbre de las Américas. Claro. Hubo, por supuesto, que muchos temas, incluso algo sobre la legalización del consumo de drogas, que se dio, creo que es inédito en una conversación con el presidente de los Estados Unidos. Pero en cuanto a Argentina, está lo de las Malvinas. Se pensaba que iba a haber un apoyo transversal, que en un momento determinado varios países señalaron: no vamos a aceptar barcos, embarcaciones que vengan con la bandera de las Malvinas, y por lo tanto el apoyo de toda Latinoamérica, incluso chilena, era transversal. Pero resulta que cuando hay que hacer, en el momento de lo que hubo, como sucede en esta cumbre, cuando hay que hacer una declaración conjunta, no pasa nada. Se especuló con la molestia de la presidenta de Argentina, lo desmintió ella posteriormente, pero de todas maneras da la impresión que eso no queda más allá de las voces altisonantes. Como a ver, pongámoslo en contexto. ¿Sí? Y si usted no lo sabe, nosotros constituimos con Juan Gabriel Valdés y otros lo que se llama el Club de los Amigos de la Malvinas, donde hay empresarios, políticos, ex embajadores, artistas. Somos como 25, y el objeto, a iniciativa del embajador de la Argentina, es que un grupo transversal de distintas vertientes políticas, económicas,
destaque en Argentina que nosotros seguimos una política de Estado que vienen implementando los últimos 10 gobiernos del año 62, en la primera resolución, diciendo, señores, nosotros respaldamos los derechos históricos soberanos de Argentina sobre las Malvinas. No es que nosotros seamos ni anti-británicos ni pro-argentinos, estamos diciendo, señores, esta es política de Estado, son los intereses superiores de Chile y no lo hemos cambiado, no es de gobierno. Primer punto. Y por eso, para ratificarle a Argentina, desde un punto de vista de un grupo transversal y de un punto de vista de las personas que analizan la política bilateral. Obviamente, y esto es los que estamos más cerca de Argentina, comprendemos cuán importantes son las Malvinas para Argentina. Es algo que ellos tienen, producto de la guerra, obviamente, y históricamente las Malvinas le han pertenecido desde 1824. Argentina reconoce, Gran Bretaña le reconoce a Argentina que la soberanía sobre las Malvinas. Dicho eso, las Malvinas es un tema que nos interesa profundamente a Chile. Uno, porque estamos apoyando a nuestros vecinos sobre materia de política internacional que les interesa. Dos, porque es política de Estado, no es política de gobierno. Y tres, porque las Malvinas tienen una situación geopolítica significativa, importancia, que es, volvemos al petróleo, ya es un hecho que se ha descubierto petróleo, lo que va a ser la situación más complicada, y a la proyección hacia la Antártica. O sea, ahí usted tiene dos motivos para que Chile, el gobierno chileno y los que nos interesan las relaciones económicas, estemos especialmente preocupados y con una política de apoyo. Sí, ahora, ¿qué pasó ahora? Cuando Asuntos Exteriores de Inglaterra también advierte a Chile respecto a la posición de Argentina frente a las Malvinas, le hace una mención por el territorio antártico. Sí. Y la verdad es que los intereses ingleses en la Antártica se superponen casi tanto como los argentinos a los chilenos en el mismo territorio. Por lo tanto, ahí hay un terreno que está difuso en cuanto a los intereses que podría, o cómo podría ganar Chile más, si es apoyando a Argentina o Inglaterra en ese sentido. No, se lo vuelvo a decir, Claudio, va a ser claro. El tratado sobre la proyección, el Tratado Antártico congela los derechos de los países. Esos están congelados. O sea, no, claro, sí, nadie puede decir, mire, yo voy a hacer, pero está presente. Primer punto que nosotros tenemos que tener en consideración. Pero el que le tenemos que dar énfasis es decir, a ver, usted, y ahí le vuelvo yo con fuerza, lo que está haciendo Chile, le reitero, no es que esté en contra de Gran Bretaña, lo que dice, mire, yo respaldo esta política de Estado que viene del año 62 y que lo que ha dicho en cada una de las resoluciones, yo llamo a las partes a una resolución amistosa. Es eso lo que está diciendo Chile. Y en eso no hay ningún, por más que Gran Bretaña quiera mantener una mejor relación, y muy bien, porque nosotros tenemos una historia con Gran Bretaña, pero atención, lo que estamos diciendo es, señores, aquí hay una disputa reconocida por Naciones Unidas, nosotros respetamos lo que señala Naciones Unidas, por lo tanto los llamamos a ambas partes a que lleguen a una resolución amistosa de un conflicto de soberanía. Se nos fue el tiempo, don Eduardo Rodríguez Huarache. Muchas gracias por conversar con nosotros, como siempre, interesante respecto a las situaciones que está Argentina hoy, luego del anuncio de la presidenta Cristina Fernández para nacionalizar YPF Repsol. Que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, Claudio. Y estamos terminando media hora de entrevista, pero quédese con nosotros que ya regresamos con más.